Vamos a proceder con la capacitación correspondiente a lo que es el reloj biométrico de control de asistencia. En este caso vamos a abrir el programa. El icono es un icono de un reloj. Damos doble clic al reloj. Como podemos ver, nos aparece la entrada del programa sin clave. En este caso el usuario sabrá si lo pone o no lo pone clave. En este caso está sin clave. Damos un aceptar en el icono correspondiente y vamos a familiarizarnos primeramente con los iconos. Vamos a ver, el primer icono es para registrar usuarios, modificar, cambiar, eliminar usuarios. El segundo icono que estamos viendo es para horarios, definir horarios, configurar horarios. El tercer icono es asignación de horarios. Digo que el empleado Juan X tenga un horario de mañana tarde, un horario de mañana noche, de un horario de tarde noche. Aquí asignamos los horarios. Le digo que los usuarios tengan un horario definido previamente. En la mayoría de los casos se maneja un solo horario. En este caso simplemente asignamos el único horario o los horarios existentes. Los registros son para revisar los eventos. Cada vez que un usuario ingresa a una entrada o una salida se genera un registro. Posterior a los registros se genera un reporte. Se puede limpiar, se puede comprimir, se puede respaldar la base de datos y podemos salir. Acá abajo tenemos agregar registros. Agregar registros sirve para modificar. De pronto un día el reloj no estuvo hábil o la persona tuvo una justificación, no llegó. No. Eso lo hacen estos dos iconos de aquí. Justificaciones. De pronto una persona estuvo enferma previamente, no pidió permiso, no avisó. La justificación lo hacen posterior con un certificado médico o con cualquier documento que de pronto pueda justificar su inasistencia. Vamos al primer menú que dice sistema. ¿Sí? Dentro del sistema tenemos algunas opciones que de pronto son las que yo decía al inicio. Podemos registrar usuarios. Aquí podemos registrar usuarios, poner clave. ¿Sí? Aquí nos dice usuarios del sistema. ¿Sí? Vamos a agregar o eliminar. Tenemos un usuario que se llama administrador. ¿Sí? Entonces este administrador, ¿qué hace? Dice, puede hacer todas las opciones que están aquí. Entonces el administrador puede acceder a todas. Aquí podemos configurar, agregar, modificar. Vamos a coger a modificar y podemos eliminar una de las opciones que hace, pero generalmente la dejamos listo, ¿sí? Cancelamos porque realmente no he hecho ningún cambio y vamos al menú que realmente nos interesa, que es departamentos. Ya. Dentro de la institución nosotros podemos agregar departamentos. En este caso tengo creados 2 departamentos, voy a crear un tercer departamento, ¿sí? Tenemos uno que dice docentes administrativos y voy a crearle uno que va a decir contratos, ¿sí? Que de pronto hay gente contratada o eventual, ¿sí? Voy a poner eventuales, ¿sí? Y voy a guardar. En este momento he creado en eventuales, ¿sí? Es más, puedo modificar, puedo eliminar, ¿sí? Y puedo agregar. Ya agregué mis departamentos, salgo de este menú, voy a crear usuarios. Ya, en esta parte hay que tener algo muy claro. Los usuarios se asocian con un número previamente establecido en el reloj biométrico. En el reloj biométrico yo creo los usuarios y voy asignando las huellas con un número. Ese número se va a relacionar aquí en usuarios, el número con un nombre de usuario, ¿sí? En este caso yo voy a crear un usuario nuevo, pongo agregar. Previamente tengo que escoger dónde. Escojo dentro de eventuales, me voy a crear dentro de eventuales, ¿sí? Dentro de eventuales me voy a agregar un usuario, ¿sí? Y digo que va a ser el usuario número 15, ¿sí? Que se va a llamar Juan Carrasco, ¿sí? Los demás campos los puedo o no los puedo llenar. Realmente son sexo, nacionalidad, fecha de nacimiento, título, cargo, que realmente para el reporte no me interesan, pero puedo llenar, ¿sí? Guardo mi usuario. Guardado mi usuario, yo puedo marcar mi usuario, modificar, eliminar o hacer cualquier tipo de cambios con mis usuarios, ¿sí? Como podemos ver, tenemos ya creados nuestros usuarios, ¿sí? Pudiera ser que este usuario lo creé mal, no va aquí. Entonces digo, este usuario, el usuario número 15 lo deseo eliminar, ¿sí? ¿Está seguro de eliminar el usuario aquí? Elimino el usuario número 15. Ese usuario era dentro de docentes, voy a crear un usuario, agrego y digo que el usuario 15 de llamado nombre Juan Carrasco pertenece a docentes. No sé si ya lo cambié, ¿no? Guardo, cierro mi programa luego de haber realizado todo lo que es crear usuarios. Esta lista debe estar en concordancia con los registros ingresados en el reloj biométrico.
De otra forma, el número con el que ingresó la huella debe ser el número con que está ingresado dentro de usuarios. Perfecto, vamos a proceder con horarios, ¿sí? En este caso, voy a proceder en un 5 a eliminar los horarios que yo tengo, ¿sí? Para poder crearlos nuevamente para el tutorial. Entonces, me voy al horario de agregar, le pongo un nombre al horario, en este caso se va a llamar mañana, ¿sí? Y digo que el horario va a empezar de 7 de la mañana, 7 horas a 13 horas, ¿sí? Digo que la persona puede ingresar en este campo, desde las 6:30 ya pueden ingresar huellas. Y pueden ingresar las huellas hasta las 8:30, ¿sí? Esta hora no tiene problema, ya que es solo la hora que me acepta el ingreso de la huella. Más luego definiremos el número de minutos que se van a reportar para un atraso. ¿Ya? Dice, comenzar a registrar para la salida. ¿Desde qué hora el reloj le permite que meta la huella a la salida? Le pongo 12:50, ¿sí? 10 minutos antes. ¿Y hasta qué hora me permite que ingrese la huella? Hasta la 1:30. Aquí es donde nosotros le damos la tolerancia para que el reloj le marque atrasos. En este caso voy a poner 5 minutos en la entrada y 5 en la salida. Quiere decir que cuando el usuario llega a 7:05, no le marca atraso. Llega a 7:06 porque tenemos 5 minutos de tolerancia. Llega a 7:06 y le va a marcar 1 minuto de atraso. Acá arriba tenemos registrado 8:30 que dice fin del registro. ¿Qué quiere decir esto? Que el reloj le va a permitir que el usuario meta la huella hasta las 8:30. Si el usuario llegó 8:35, no le va a permitir ingresar la huella. Entonces tendrá que hacer la justificación física con el administrador, colector o la persona que maneje la asistencia. Hasta las 8:30 le va a permitir registrar huellas, ¿sí? En este caso me dice, ¿quiere que registre la entrada y la salida? Puedo decir que registre la entrada, solamente la entrada, y la salida no. En este caso le voy a poner que registre entrada y salida. Grabo mi horario que se va a llamar mañana y voy a crear mi horario que se va a llamar tarde, ¿sí? Entonces mi horario de la tarde va a ser desde las 2 de la tarde, que van a ser 14 horas, hasta las 16 horas, vamos a ver, ¿sí? Puede ser 16 horas, perfecto, ¿ya? Me dice que puedo registrar las huellas desde las 1:30 y que me va a permitir registrar hasta las 2:30, ¿sí? La tolerancia, le voy a poner 5 minutos igual que en el horario de la mañana, ¿sí? Guardamos y nos vamos a configurar los horarios en la siguiente pestaña, ¿sí? Como nos hemos dado cuenta que hemos creado lapsos de horarios, como dice aquí, 2 lapsos, un lapso en la mañana y otro en la tarde, y voy a configurar el horario. Dado esto, yo puedo crear varios horarios. Puedo crear un horario de fin de semana, un horario solo de días saltados, puedo configurar un horario nocturno para el guardia, según mi necesidad. En este caso solo tengo 2 horarios, mañana y tarde, y voy a configurar un horario que se va a llamar completo y otro que se va a llamar parcial, ¿sí? En el horario completo le digo que voy a tener, en este caso voy a eliminar para hacerlo desde el inicio, ¿sí? Vamos a agregar un horario que se va a llamar completo o total, como